Bueno, continuamos. Decíamos, esta es la tercera parte del grupo 15. Decíamos que el cobre actúa como un ácido de Lewis, es decir, es una especie que acepta pares electrónicos, mientras que el amoníaco es un ligando que actúa como una base de Lewis, o sea, como un donor de electrones. Ese par electrónico que no interviene en ningún tipo de enlace, o sea, no enlazante, que tiene el nitrógeno. Los otros tres nitrógenos están involucrados en los enlaces covalentes con el hidrógeno. La hidracina. La hidracina también es un compuesto de nitrógeno que se utiliza bastante. Tiene la fórmula nitrógeno 2, hidrógeno 4 y tiene propiedades básicas. Es soluble en agua, generando esta especie catiónica y oxidrilos. Puede actuar como oxidante o como reductora. Depende de la reacción a la que se enfrente. Así que ustedes pueden ver aquí un alto potencial de reducción en esta hemireacción. Por lo tanto, aquí el potencial de reducción es elevado, quiere decir que va a actuar como oxidante frente a una especie que se va a oxidar. Y también aquí el potencial de reducción es casi neutro, o sea que es bastante elevado con respecto a los otros, y también, digamos, actúa como oxidante para generar amonio, o sea que cuando actúa como oxidante genera amonio. Actuando como reductora, bueno, no es un buen agente reductor en este tipo de reacciones. Fíjense que el potencial de reducción de esta especie es menos 0,23, digamos, del nitrógeno para reducirse a hidracina es menos 0,23. El potencial de reducción del nitrógeno para reducirse a hidracina en medio acuoso, antes era en medio ácido, en medio acuoso es más negativo aún. Eso significa que en realidad lo que tiene lugar es la reacción inversa, es decir, que tiene más tendencia a oxidarse por lo tanto actuando como reductora y generando nitrógeno en la reacción. Bien, los tipos de óxidos del nitrógeno. Tenemos varios óxidos del nitrógeno. Aquí sí está el tetróxido de dinitrógeno que nos estaba faltando hoy. Tenemos con estado de oxidación +1, ¿sí? Monóxido de dinitrógeno, estado de oxidación +1, es un gas, ¿sí? Con estado de oxidación +2, el óxido nítrico, el trióxido de dinitrógeno con estado de oxidación +3, el dióxido de nitrógeno, un gas pardo de color marrón, soluble en agua. Este gas, este óxido nítrico también es un gas, pero sin coloro y es insoluble en agua. El tetróxido de dinitrógeno es soluble en compuestos orgánicos, da una coloración verde y se encuentra siempre en equilibrio porque es el dímero del dióxido de nitrógeno. El estado de oxidación que corresponde al nitrógeno en este caso es +4 también, porque es un dímero del dióxido de nitrógeno. Y el pentóxido de dinitrógeno, que sería el nitrógeno actuando con estado de oxidación +3. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, todos los puntos de ebullición, excepto este último, son negativos y por lo tanto son todos gaseosos, excepto el pentóxido de dinitrógeno.
y están todos los óxidos bien caracterizados. Quien quiere informarse un poco más respecto de las características de estos óxidos lo puede hacer en los libros, pero bueno, sabiendo esta existencia, su existencia es suficiente. Y bueno, y estas dos características que yo les dije, que la van a ver bien en el laboratorio, que es la diferencia entre el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. El primero, un gas incoloro, insoluble en agua, y el segundo, un gas pardo, soluble en agua. ¿Cómo se puede formar este dióxido de nitrógeno? Por reacción del óxido nítrico con oxígeno. Bien, aquí hay un poco más de detalle. Vamos a hablar del primer óxido con estado de oxidación +1, o sea, el monóxido de nitrógeno. Es el menos reactivo, se utiliza como anestésico, es isoelectrónico con el dióxido de carbono, que sí tiene la misma cantidad de electrones, y se lo puede obtener por calentamiento de nitrato de amonio. A 250 grados centígrados se obtiene, bueno, esto sería un sólido, aquí faltaría el estado de agregación, se obtiene este gas, agréguenlo por favor, que es el monóxido de nitrógeno, y el agua vapor, porque estamos por encima del punto de ebullición del agua. También se lo puede obtener más puro por la siguiente reacción. Nitritos, sales, ¿sí? Por ejemplo, el nitrito de sodio sobre hidroxilamina. La hidroxilamina se la representa así porque en medio ácido está protonada. Se obtiene el óxido y el agua. Este óxido es un gas, se desprende y se separa. Aquí no hace falta elevar la temperatura. El óxido nítrico es un gas incoloro. En el laboratorio, ¿cómo se lo obtiene? Por reacción entre el ácido nítrico, 8 molar, por ejemplo, cobre, como un metal cuyo potencial de reducción es positivo. Es decir, que este ácido, el ácido nítrico, aquí está actuando a través de su anión. El anión nitrato se reduce de +5, el nitrógeno, a +2. ¿Sí? Quiere decir que si se reduce, está actuando como oxidante. ¿Sí? El protón no tiene intervención desde el punto de vista redox. Aquí el protón es un espectador. Y el cobre se oxida de cobre 0 a cobre 2+. ¿Ok? Bien. En la industria, ¿cómo se obtiene el óxido nítrico? En la industria el óxido nítrico se obtiene por reacción con amoníaco, calor y un catalizador que contiene platino. De esta manera se obtiene óxido nítrico y agua, aquí hay un error, vapor. Y agua, vapor. El óxido nítrico es una molécula paramagnética. Si ustedes repasan enlace covalente, van a ver que tiene un electrón desapareado. Ese electrón desapareado le da paramagnetismo. ¿Qué es el paramagnetismo? Repasando un poco, es una sustancia que es atraída por un campo magnético. El óxido nítrico se produce en los motores de combustión interna, es decir, en los automóviles. Entonces, cuando los automóviles están funcionando con el nitrógeno atmosférico, que ya dijimos que era un 78%, oxígeno y calor generan este tipo de óxidos. Y este tipo de óxidos reaccionan, como habíamos dicho hoy, el óxido nítrico reacciona rápidamente con oxígeno para dar dióxido de nitrógeno, que era el gas pardo que habíamos nombrado. También
si yo puedo oxidar el óxido nítrico en forma controlada, puedo obtener el trióxido de dinitrógeno, que es un sólido azul a baja temperatura, o si no va a estar en forma líquida o gaseosa según la temperatura. Es bastante inestable. Entonces, es inestable porque se descompone para dar óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, el gas pardo del que hablábamos antes. El trióxido de nitrógeno se disocia fácilmente en óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, o sea, los dos gases que estuvimos hablando hoy. Es estable solo en estado sólido, es decir, por debajo de 100 grados centígrados. Es un óxido ácido y en medio alcalino, si uno lo burbujea en una solución de hidróxido de sodio, genera nitritos. El dióxido de nitrógeno y el tetróxido de nitrógeno son el segundo es un dímero del primero. Como ven, aquí tenemos un nitrógeno y dos oxígenos, aquí dos nitrógenos y cuatro oxígenos. Es como si estuvieran unidos. Unimos dos moléculas de dióxido de nitrógeno y obtenemos el dímero, tetróxido de dinitrógeno. Entonces, ¿cómo se puede obtener este compuesto? A partir del nitrato de plomo, 2, por calor, obtenemos el óxido, el dióxido de nitrógeno, que es el gas pardo, soluble en agua, y oxígeno. Este dióxido de nitrógeno, ¿sí?, condensa a 22 grados centígrados y en agua sufre desproporción. Entonces lo que hacemos es disolverlo, burbujearlo en agua para que me dé ácido nitroso más nitrato, eso se llama más protones. Esto se llama desproporción, porque observen ustedes que el nitrógeno aquí tiene un estado de oxidación que es más 4. Aquí tiene más 3 y aquí tiene más 5. Entonces se oxida y se reduce al mismo tiempo. Ese fenómeno redox se conoce con el nombre de desproporción. Como el ácido nitroso es inestable, se descompone y vuelve a dar óxido nítrico, con lo cual el producto final viene a ser nitrato y óxido nítrico. El pentóxido de dinitrógeno se obtiene por deshidratación del ácido nítrico. El ácido nítrico al estado gaseoso, acá interviene el calor. Si uno lo hace reaccionar con pentóxido de difósforo, que es un deshidratante enérgico, se forma uno de los ácidos del fósforo y se genera el gas pentóxido de dinitrógeno, en donde el nitrógeno tiene estado de oxidación más 5. Oxoácidos. Bueno, por supuesto que el oxoácido más importante del grupo es el ácido nítrico, uno de los más importantes. Después hay otros, pero uno de los más importantes es el ácido nítrico. Generalmente actúa como oxidante el ácido nítrico. Es por eso que, por ser un oxidante, oxida metales, oxida compuestos orgánicos, da una reacción con la piel que se llama reacción xantoproteica y te deja la piel de color amarilla porque reacciona con las proteínas. Pero hay algo que quiero contarles que es una anécdota, pero es interesante. Fíjense,
El ácido nítrico, por ser un oxidante, oxida los colorantes. Si yo tengo una solución de ácido nítrico y quiero estimar su pH con un colorante, ya van a ver ustedes que en los laboratorios se utiliza la estimación de pH con un colorante. Lo más probable es que lleguemos a un resultado equivocado, porque el ácido nítrico oxida el colorante y no veamos cambio de color. Generalmente uno llega a estimar un pH, un valor de pH en el laboratorio, por el cambio de color de un colorante orgánico. Bueno, cuando se trata de soluciones medianamente concentradas de ácido nítrico, esto deja de ser válido. Muy bien, al margen de la anécdota que da cuenta de la característica oxidante del ácido nítrico, quiero hablarles de su obtención. ¿Cómo puedo obtener ácido nítrico en el laboratorio? En el laboratorio lo que se hace es calentar una sal, un nitrato de potasio, en presencia de un ácido fuerte y fijo, como lo es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se llama fijo porque cuando uno abre una botellita que tiene ácido sulfúrico, no hay desprendimiento de vapores. Por eso se llama fijo. Es un nombre antiguo. Bueno, si uno calienta, ¿qué ocurre? Se produce sulfato ácido de potasio más ácido nítrico. Entonces lo que hay que hacer es calentar y destilar. De esta manera el ácido nítrico es destilado y condensado en otro recipiente. Esto es una sal y no puede destilarse, ¿sí? Ese es un método. Sería por desplazamiento utilizando un ácido fuerte y fijo como lo es el ácido sulfúrico. El método Ostwald es el otro método y consiste primero en generar óxido nítrico por reacción con amoníaco y un catalizador de platino y calor, por supuesto. Entonces el amoníaco es oxidado a óxido nítrico. El óxido nítrico, como ya les dije, una reacción típica, reacciona con el oxígeno y da dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno en agua desproporciona y termina dando ácido nítrico más óxido nítrico, que es un gas y que lo podemos separar. Bien, este se llama método Ostwald. Quiero en este punto comentarles, y para que no se sientan abrumados, que son muchas reacciones, pero que en general lo que nosotros intentamos hacer con esto es limitar, porque son muchas más las reacciones, ¿no es cierto?, del ácido nítrico. Por ejemplo, es intentar darles a elegir a ustedes, que ustedes elijan un método de obtención de ácido nítrico, una de las reacciones del ácido nítrico. No es necesario, o sea, sepan darle importancia a la idea en general, ¿sí? Que el ácido nítrico es un oxidante, no hay lugar a dudas, Bien, por ejemplo, es una propiedad que no pueden olvidársela, que el ácido nítrico reacciona con cobre, para dar óxido nítrico. Bien, el ácido nítrico debería ser incoloro, pero por acción de la luz, siempre tiene un color amarillito. Por acción de la luz ultravioleta se descompone parcialmente y genera un poco de dióxido de nitrógeno, que ya les dije que era un gas pardo soluble en agua, más agua más oxígeno, y eso lo que hace es que el ácido nítrico tenga un cierto color amarillo
y por lo tanto en los laboratorios generalmente es descartado, no es aceptado el uso del ácido nítrico cuando tiene ese color. Por ser un oxidante, el ácido nítrico es capaz de oxidar el azufre, un elemento, ¿sí?, que pertenece al grupo 16. ¿Se acuerdan? Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Entonces, el azufre es oxidado por el ácido nítrico para dar sulfúrico y óxido nítrico. Los metales se disuelven en ácido nítrico dando nitrato, pero cuando el metal tiene un potencial de reducción muy negativo, el anión nitrato que dijimos que era el que actuaba, se reduce mucho más. Es decir, siempre el anión nitrato, cuando se reduce, es decir, cuando el ácido nítrico actúa como oxidante con un metal, va a dar un producto mayoritario y algunos otros más. Nosotros vamos a escribir siempre el producto mayoritario y vamos a hacer la siguiente regla. Cuando se trata de un metal como el cobre, que tiene un potencial de reducción positivo, el anión nitrato, voy a ir para atrás a ver si la encuentro, el anión nitrato se va a reducir a óxido nítrico, ¿sí?, de más 5 a más 2. Ahora, cuando se trata de un metal que tiene un potencial de reducción negativo, aquí se reduce a más 3. ¿Sí? Entonces, no está mal que ustedes pongan una mezcla, que inclusive pueden poner dióxido de nitrógeno u óxido nítrico. Es verdad, da mezclas, pero predomina el ion amonio cuando el ácido nítrico reacciona con zinc. Es una reacción redox en donde el anión nitrato actúa como oxidante. No quiero dejar de comentar lo que es el agua regia. El agua regia es una mezcla de dos ácidos fuertes que se disocian completamente en proporción 3:1, clorhídrico y nítrico. 3 partes, 3 volúmenes de ácido clorhídrico y un volumen de ácido nítrico generan lo que se denomina agua regia. ¿Por qué agua regia? Porque es capaz de disolver a los metales nobles, por ejemplo el oro, por ejemplo compuestos que son insolubles en nítrico o en clorhídrico por separado, son fácilmente solubilizados por agua regia, como lo es el sulfuro de mercurio, uno de los compuestos más insolubles y por lo tanto con menor KPS. ¿Por qué el agua regia tiene ese poder, esa capacidad? Bueno, una de las razones es porque además de oxidar, forma complejos. Entonces, no solo oxida el oro 0 a oro más 3, sino que también forma complejos, ¿sí? Aquí, si ustedes me disculpan, voy a corregir otro error. Así, muy bien. Ese es el complejo que se forma, sería el anión tetracloroaurato 3, y esto favorece la disolución del oro. También hay reacción para formar aluros y oxialuros. Uno de los compuestos con halógeno es el trifluoruro de nitrógeno. Es un gas inerte con una geometría similar al amoníaco. ¿Se acuerdan la geometría del amoníaco? La geometría molecular es una pirámide de base triangular
mientras que la geometría electrónica es una geometría tetraédrica. A diferencia del amoníaco, el trifluoruro de nitrógeno no es una base de Lewis. ¿Por qué? Bueno, no es una base de Lewis debido a la alta electronegatividad del flúor. Ese par electrónico disponible, ese par electrónico que está disponible